Bienvenido gente a una nueva charla en el servidor de Cosmer Argentina. Estamos acá con Hotfix que nos va a traer una charla acerca de qué es ser GM, en la cual vamos a compartir experiencias sobre el rol del Game Master en partidas de rol. Nos va a contar un poco sobre el rol y vamos a compartir un poco experiencias y charlar entre todos. Así que sin más preámbulo yo me retiro y le cedo la palabra a nuestro presentador al día de hoy. Hotfix, ¿cómo Perfecto, estás? muchísimas gracias, muchísimas gracias. Efectivamente, soy Hotfix, vengo dirigiendo el rolcito desde 2019 y en parte la charla nació un poco para incentivar a la gente a que dirija, a dejar un poco la visión de ese rol del Game Master como una figura sacrosanta en un pedestal, sino más como un jugador más dentro del grupo, un jugador más dentro de la mesa y invitarlos a la gente a dirigir, invitarlos a la gente a que se copen a dirigir porque es una tarea muy linda y como dice un amigo, es un acto de amor. Dirigir es un acto de amor, en cierta manera. Y gran parte también porque ahora que estamos a minutos nomás, no a minutos, pero a fechas de la salida del juego de rol de Mistborn, el Cosmer RPG y demás, está bueno también empezar a formar nuevos GMs para que empiecen a dirigir, así no somos los mismos cinco locos que estamos siempre dirigiendo y podemos jugar, por favor, quiero jugar. Pero sí, en general, ¿qué es ser GM? Trucos, consejos y aprendizajes para ser director de juegos de rol. Es una charla que pensé o ideé, no tanto para hablar de mecánicas y sistemas, sino para informar y explorar un poco qué es ser GM, qué es dirigir un juego. ¿El de qué va la charla? Vamos a aprender a dirigir, cómo armar tu primera mesa, consejos, recomendaciones, buenos hábitos, malos hábitos, hablar sobre las herramientas de seguridad, qué son, para qué se usan, y en particular justamente para ampliar recursos. Ampliar recursos justamente de tener más herramientas para utilizar. ¿Y de qué no va la charla? Es sobre jugar mejor. O sobre explorar mecánicas, sobre mejores sistemas, sobre mejores mecánicas. No vamos a hablar acerca de D&D, no vamos a dar ejemplos de partidas, posiblemente, con algunos sistemas, pero no vamos a hablar específicamente de ciertos juegos, ciertas mecánicas, cierto lore. No, no, no. Y acá nadie va a aprender a jugar mejor. No hay una cosa. Quítense la idea de esto de jugar mejor, en cierta manera. Y ya vamos a explorar un poco esta idea. Un poco sobre esto de mejorar, en cierta manera. Se puede aprender, se puede enriquecer las herramientas, se puede aprender mejores técnicas, pero la forma y el estilo, ahí vamos a ir para más adelante. Y en cierta manera, esta charla también sirve para compartir. Porque el rol de director se aprende dirigiendo. Jugar rol se aprende jugando, dirigir se aprende dirigiendo. Y en especial, muchas de las cosas que van a ver en esta charla, yo las aprendí leyendo libros acerca de cómo dirigir de John Wick, Play Dirty, excelente libro. Y consejos de juegos de rol de Sirio Encerra, si lo pueden ver, búsquenlo, es un tipazo. Y en general es ampliar recursos, compartir recursos, porque muchas cosas que yo aprendí las robé o las aprendí de otra gente. Y yo las traigo a ustedes para que las aprendan de mí o que ustedes me enseñen cosas nuevas y vamos ampliando nuestros recursos, porque en general dirigir es eso, dirigir es compartir una mesa, compartir una historia con los jugadores. Y en sí, en general, ¿qué es el rol del GM? ¿Qué nos permite hacer nuestro rol y qué no nos permite? Porque muchas veces tenemos la idea de o mucha gente piensa como que el rol del Game Master es ser Dios. Y sos mejor que Dios, controlas todo. Y no es tan así. Acá dice, bueno, director barra GM barra DM, o Dungeon Master o ST, que es Storyteller, que muchos sistemas utilizan esa terminología. El rol del director de juego yo lo pienso más desde el punto de vista de facilitador. No hay como o director o árbitro. El rol del director o árbitro me gusta más que master, como una noción de controlador o como dominador de todo. Cuando en realidad el master es una, una persona que está como muy encima, muy dictatorial, la figura del master. El rol del director, árbitro o facilitador me gusta más porque es como un parte más del grupo, de la mesa.
Parte más de un miembro más del juego. Efectivamente, dirigir, averiguar para ver qué pasa. Y bueno, hay dos principios fundamentales a la hora de dirigir. Dos reglas que son claves. Primero es que tenés que creértela. Tenés que creértela. Tenés que creer lo que estás contando. Tenés que tener la total confianza de que vos estás vendiendo fruta. Pero es la mejor fruta que vas a vender. Y tenés que hacer que los otros se crean lo que vos estás vendiendo. Acá hay una reflexión muy interesante, que nosotros somos más, en vez de Homo sapiens, somos Homo narrans o Homo ludens. Nosotros jugamos, creamos, nos juntamos a contar historias. Y el rol es un parte de eso. Esto es un hobby que contamos una historia, contamos cuentos. Y además tenemos que hacer que los demás la pasen bien. Y nosotros también somos parte de la mesa. O sea, no somos una figura para entretener a los jugadores, sino que somos parte del grupo y jugamos con el grupo y nos divertimos juntos. Y tampoco hay que mortificarse sobre los errores. Tenemos que aprender, tenemos que reír, tenemos que seguir adelante. Es el chamullero experto, tal cual. Efectivamente, no lo has podido definir mejor. Vos tenés que vendértela, tenés que creértela y vendérsela a los demás. Y en cierta manera, también sos la figura de autoridad que define qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Y es delirar juntos. Y el perfeccionismo, justamente antes de la charla se habló sobre Matt Mercer y sobre lo bien que le hizo el hobby y lo mal que le hizo el hobby. Y voy a explicar por qué. Porque mucha gente entró al rol, y eso es algo excelente que hizo Matt Mercer, que fue meter a millones de personas a jugar rol. A millones de personas a jugar rol gracias a las campañas, gracias a su manera de narrar. El tipo es excelente narrador, es un tipazo, es una persona, uno de los mejores masters que conozco, junto con Brennan Lee Mulligan, la gente que está detrás de todo el equipo de Critical Role, de la preparación y demás, es excelente. Pero vos tenés que hacerte una idea de que ellos en parte también laburan de eso, en parte tienen un equipo de producción de fondo, y tienen un montón de cosas. Y nosotros no somos Matt Mercer, no tenemos el presupuesto de Matt Mercer, no tenemos la habilidad de Matt Mercer, y no tenemos quizás el equipo o la estructura de fondo que tiene Matt Mercer. Pero nos pasamos bien igual. Que es un poco también en parte el valor de pasarla bien, de que es un hobby. Que la mesa perfecta o la partida perfecta no existe. No tenemos el tiempo para dedicarle lo que tiene Matt Mercer. Claro. Entonces, al final del día, nosotros estamos acá para jugar, para aprender, para reír, para cagarnos de risa y disfrutar de una partida. Ejemplos que me han pasado, yo vengo dirigiendo hace un montón y cometo errores todos los días. Una vuelta acá en una partida de Cyberpunk, casi mato a Cage en una tirada porque puse mal los valores del personaje. Y pobrecito Cage la pasó fulera hasta que me dijo él, te equivocaste acá. Y dije, tenés razón. Bueno, hagamos rollback, volvámoslo a hacer, no pasó nada. Pero quedó como una anécdota divertida. Pobrecito Cage. Casi le vuelo la cabeza al personaje. Pero bueno. Y acá nos reímos con Matt Mercer y esta idea, que es el problema del guardián de la puerta, o gatekeeping, ¿no? Acerca de que el rol que vos estás jugando, o el que vos estás dirigiendo, es el correcto. Y acá es algo muy importante tener en cuenta, que es que no hay malas formas de jugar rol. No hay formas correctas de jugar rol. Cada grupo tiene su máster y tiene su estilo. Cada grupo tiene su lore y sus cosas. Quizás tu lore en tu campaña funcione de cierta manera y en el D&D básico del libro no. Y está bien, porque es tu forma de jugar, es tu lore, son tus elfos, tus enanos, tus dragones, tus cosas. En cierta manera, cada grupo y cada GM tiene sus propias maneras de jugar en general. Y esto también es lo que hablamos justamente antes, el valor de ser mediocre. Es decir, la partida estuvo bien, pero ese concepto de, bueno, puedo mejorar algo, qué sé yo, y que esa la partida estuvo bien.
Pero no tenés que quemarte la cabeza pensando, esto lo podría haber hecho mejor, esto lo podría haber hecho peor, qué sé yo. Lo tenés que aprender. Si sale bien, sale bien. Si sale mal, pedí el feedback, que es lo que vamos acá, que es escuchar a tus jugadores y hacerte escuchar cuando las cosas no van bien. Porque el feedback es una herramienta muy positiva, tanto para los jugadores como para el GM. No se queden siempre en preguntarle a los jugadores, che, ¿la pasaron bien? Los jugadores también pueden decirle al máster, ¿la pasaste bien? Y ahí puede darse una charla interesante de tanto el feedback de los jugadores hacia el GM como del GM hacia los jugadores. Porque eso es una gran comunicación, una gran conversación. El rol es una conversación, es una interacción entre el jugador y el máster. Exactamente, Len. El que gema es un jugador más. El que mastería es un jugador más. Y como jugador también tenemos, más que el deber de entretener a los demás, de pasarla bien entre nosotros. De pasarla bien juntos, que es lo importante. Y crucial siempre en toda partida, que las personas están primero. Las personas de la mesa, antes de cualquier historia, antes de cualquier personaje, antes de cualquier partida, antes de cualquier cosa, las personas están primero. Si hay algo que no funciona en la mesa, es que uno de los jugadores desconfíe del GM, porque eso puede llevar a cosas terribles. Y a su vez, que el GM desconfíe de los jugadores porque están haciendo trampa también es terrible. Si el jugador se siente incómodo, hablarlo, que esto es lo que vamos a ver en el contrato social y la sesión 0. Que esto es muy, muy importante. Extremadamente importante a la hora de jugar. Todos preguntan cómo soy Miguel y cómo está GM. Y sí, algunas veces el GM tiene un mal día y se le chiflan los cables. Y bueno, ahí va a estar bravo. Pero bueno, sí, el contrato social y la sesión 0. Últimamente en los juegos de rol modernos han estado implementando apartados al inicio del manual hablando sobre esto. Muchos de ustedes posiblemente lo hayan escuchado, muchos de ustedes no, suele suceder. Pero es muy importante definir el contrato social y la sesión 0, que es, como por así decirlo, la preparación o las expectativas que se tienen de la mesa. Que es como una especie de charla donde se sientan las bases para ver qué se juega, qué temáticas, ambientación se va a hacer, las herramientas de seguridad que se van a utilizar, los velos y límites, bueno, y otras cuestiones como el horario y la duración y la responsabilidad de cada jugador. En el horario y la duración vamos a ver que justamente el calendario es el peor enemigo de todos los juegos de rol. Siempre va a pasar algo, siempre va a estar metido algo, que uno que tiene el examen, que uno que tiene la otra cosa, que uno que tiene que salir rápido porque se enferma un pariente. Esas cosas siempre pasan. Y esas cosas no se pueden manejar. Eso del horario es algo que inevitablemente es nuestro gran enemigo. Los que tenemos horarios rotativos también es letal. Pero en general lo más importante acá es las herramientas de seguridad y la sesión 0. Y los velos y límites. Los velos y límites definen, de cierta manera, qué tanto nosotros podemos hacer en la partida o qué límites nos ponemos a nosotros en la mesa para no molestar o incomodar o agredir al jugador. En cierta manera. Y a su vez, nosotros como máster tenemos ciertos valores que queremos que se respeten en la mesa y decirle, chicos, mira, yo no quiero tratar esta temática porque me incomoda. Listo. Ahí. Por ejemplo, un jugador es aracnofóbico. Y nosotros tenemos toda una campaña armada en un bosque donde vamos a meter un montón de insectos. Y decimos, bueno, ¿cómo hacemos acá? Ahí hay un límite, justamente, un velo y un límite. Es decir, ok, el límite es no pongas arañas. Y si las pones, no las describas en profundidad diciendo todos los detalles del bicho, no. Directamente como que hay estos bichos y ya está. Eso, poner un velo, esto está, sabemos que está, pero no profundizamos en eso porque puede llegar a presionar y molestar al jugador. Hablar de expectativas que tiene cada uno de la mesa
¿Qué tienen ganas de explorar con su es tan importante y siempre se puede volviendo a preguntar haciendo check-ins de grupo para ver si todo está bien? Efectivamente. Las herramientas de seguridad, los velos y límites son claves a la hora de jugar. En especial porque se tiene lo que es la base del respeto mutuo. Herramientas de seguridad como el semáforo, la tarjeta X, la lista de consentimiento y sobre temas de temáticas más 18. El semáforo justamente, setear por ejemplo color verde para cosas que están bien, color amarillo para cosas que nos incomodan, color rojo, corta la escena. Tarjeta X es una tarjeta, bueno, funciona más en físico que en virtual, ya que en virtual es muy difícil pasarnos cosas, pero puedes mandar un mensaje con una X diciendo, este se me incomoda, córtala. La lista de consentimiento es una herramienta muy útil, donde vos pones justamente qué temáticas te gustan o no. Por ejemplo, hay jugadores que le gustan las temáticas más de terror, más gore, más violentas, y hay otros que no, o simplemente no le interesan. Entonces a los jugadores que les incomoda, tratás de no dárselas, o si se las pones, ponérselas veladas. Y a los jugadores que les gusta, bueno, sabes que a esos jugadores les interesa ver violencia en la mesa. Entonces, bueno, puedes ir gestionando bien qué es lo que se puede hacer y qué no. Y esto es muy importante en temáticas más 18, con el tema del romance, el tema del sexo, el tema de relaciones románticas. Muchas veces sucede, y esto sucede mucho en mesas físicas, o sucede mucho en mesas de rol con extraños, que algunos jugadores utilizan como excusa las relaciones románticas para tratar de levantarse no solo el personaje, sino también el jugador. Y ahí se genera una incomodidad bastante fuerte, entonces hay que separar el grupo, pensar, hablar y ver qué pasa, porque eso es bastante importante. Pero quiero que se queden con la idea de esto, justamente. El contrato social, la sesión cero y la responsabilidad a la hora de hacer una partida y las herramientas que tenemos a la hora de hacer una partida para evitar conflictos, para evitar problemas, para evitar muchas veces situaciones que pueden escalar muy rápido en poco tiempo con una simple charla o una herramienta o una X en el chat diciendo corta la escena. Y ya está. ¿Alguno le quedó claro justamente con algunas dudas con el tema de las herramientas de seguridad o sesión cero? ¿Alguno conocía las herramientas o directamente las conoció recién ahora? Estaría bueno saber por el chat si alguno lo sabe o no. Yo sé que Len sí porque es una grosa. Las conocía muy varias, sí. Varias personas están escribiendo. Las he usado todas, sí, que son muy buenas, muy buenas. Esa es la cantidad de problemas que te solucionas. Mira, qué bien, qué bien. Me alegra saber la cantidad de gente que ya las conocía. Es clave para... Sí, la verdad que depende del sistema de pro tip para cualquier cosa de WoW uses. Sí, la verdad que sí. No te voy a mentir. La verdad que es muy útil. Pero bien, a la hora de... Vamos a entrar más en temática de la dirección de juego. O las bases para la dirección de juego. Y esto es uno de los conceptos que me robé de Sirio Senra, que es los tres triángulos de la dirección, que son la que abarcan la complejidad, pero la complicidad, la intensidad y la autoridad. La complicidad, en este hermoso triángulo que vemos aquí, es como vos, vos como máster tenés un rol muy, ¿cómo se dice? Muy variado. Porque vos estás ahí para disfrutar un poco la partida, para reírte con tus amigos, pero a la vez sos aquel que controla el mundo, controla el escenario, pones a los personajes en escena, y acá vos podés situarte en tres áreas, por así decirlo, que son el área de el máster aliado, el máster neutral y el máster enemigo. Ojo que acá no me refiero a el máster en contra de los jugadores, que se las hace pasar canutas porque sí, sino el máster que le pone desafíos a los jugadores.
En cierta manera, el máster aliado es aquel que recompensa, que los ayuda, que les brinda oportunidades, que les da cosas, que se ríe con ellos. Bueno, ahí está. No jueguen en contra de los jugadores. Importante. Y bueno, el máster aliado es justamente la persona que. Es la persona que los recompensa, que se alegra con sus victorias, que se ríe con ellos, que se divierte, que coopera en cierta manera. El máster neutral es aquel que es el árbitro. El que dice, ok, ¿vos querés hacer esto? Bueno, chequeemos. ¿Qué dice el manual? ¿Qué no dice? ¿Qué podemos hacer? Negociémoslo. Busquemos un punto medio. Y el máster enemigo no es aquel que juega en contra de los jugadores, sino es el que le pone desafíos. El que le pone combates difíciles para que los jugadores se pongan a prueba. El que le secuestra ese NPC favorito para que lo vayan a rescatar y se genere una historia interesante. Entonces acá, en este triángulo, uno puede situarse y ver ¿qué tipo de máster soy? ¿Me oriento más a ayudar a los jugadores? ¿Soy más neutral? ¿Soy más enemigo? Y en cierta manera vos podés ir tocando ciertas aristas de este triángulo, ir pisando un poquito de cada una y ir viendo cómo se maneja la mesa y qué desafíos les pones. Porque un máster que es constantemente aliado no termina siendo interesante una historia cuando te da el máster todo. Que es como te piensa por vos los puzzles, te resuelve los misterios y no siempre es divertido. El máster neutral constantemente es un bodrio porque nunca puedes hacer nada a menos que el manual lo diga. Y el máster enemigo constantemente es estresante, es muy estresante. No es chiste esa anécdota, terrible. Y sí, Gio podría llegar a ser un excelente ejemplo de máster enemigo porque el tipo te da uno de los mejores desafíos del mundo, te destruye emocionalmente, pero vos volvés a jugar con él. Es muy divertido. Pero sí. Porque esta es la ley de Own en la pantalla. ¿Qué se ve mal el stream? ¿O no? Ah, no. Bueno, la flashé. Eh, y justamente con nosotros como máster podemos situarnos en estas aristas e ir viendo, ¿no? Justamente qué es lo que necesita el grupo, qué es lo que quiere el grupo, o en cierta manera cómo nosotros nos ponemos como másters. Cómo hacemos para que la dinámica de la partida sea interesante. Está bueno siempre ir variando, ir rotando, no estar full en uno. Quizás, por ejemplo, algunos me pueden decir que, bueno, yo soy más, qué sé yo, 30% aliado, 30% neutral, 45%, 30%, 40% enemigo, por ejemplo, ¿no? Y ahí vas viendo, vas rotando. Vas a decir, no, yo soy 80% aliado, 10% enemigo y 10% neutral. Y decir, bueno, vas viendo, vas regulando. La ley de Ohm. Y al regular, uno aprende y también desarrolla nuevas historias y nuevas interacciones. Después vamos con el triángulo de la intensidad. La intensidad es más referido a la hora de narrar. Acerca del color, de la emoción y del progreso. Color se refiere más a lo que es la parte de nosotros como máster tenemos que pintar un mundo, tenemos que describir un mundo, tenemos que situar una escena, tenemos que describir qué es lo que están viendo los personajes. Y eso lleva tiempo. Y el tiempo es algo también muy importante en una partida de rol. ¿Por qué? Porque uno cuando empieza a describir, demora, le pone tiempo, le pone descripción. Y muchas veces pasa que uno está una hora narrando y los jugadores ya se pusieron a ver cosas en TikTok. Entonces ahí la cosa, bueno, quizás están completamente prendidos de lo que vos estás narrando y está buenísimo. Después por otro lado tenés la emoción. ¿Cuánto tiempo nosotros qué es lo que a nosotros le ponemos a los jugadores para que se interpelen como personajes y que se sientan empapados en la historia y se sientan partícipes, por decirlo, en el momento? En cierta manera creo que en los juegos de LARP, de Live Action Role Playing, o en cierta manera en el teatro, esto se llama el concepto de bleed, que dejas que parte de la emoción del personaje se pase a vos
O de cierta manera hay que buscar como cierta identificación, hacer que los jugadores se sientan identificados con el personaje y que a partir de eso la pasen bien. Porque muchas veces podemos generar una escena donde el personaje y la persona se sienten identificados, pero para mal. Y eso es lo que no queremos. Pero lo que queremos es que el personaje diga, wow, me sentí reidentificado. El jugador diga, wow, me sentí reidentificado en esta escena, me re gustó. O me sentí reidentificado con este personaje, me re gustó. Y bien, ahí lo hicimos bien. Y la otra lista es el progreso. ¿Qué tanto avanzamos? ¿Qué tanta experiencia damos? ¿Qué tanto avanza la trama? ¿Qué tanto avanzan los personajes? En cuestión más mecánica que narrativa. Y justamente el triángulo este tiene que ver con el tiempo, ¿no? Hay veces que los jugadores quieren progreso, quieren avanzar, quieren experiencia, quieren acción, quieren mover la trama. Pero nosotros estamos muy, muy concentrados en describirles qué tan bella es la taberna en la que están. Y entonces ahí la cosa se puede complicar. Ayuda mucho con el color pero los jugadores que contribuyen en ese aspecto. Hacer preguntas guiadas que establezcan aspecto de la escena. Exactamente. Eso lo vamos a ver como un truco. Que es muy bueno. Que es hacer preguntas. Preguntarles a ellos y que ellos narren. Y se puede resolver en afecto negativamente a veces que las cosas pasan en game, decisiones personajes, tomen personales y se puede afectar las amistades. Sí, justamente. No trasladar, y eso lo vamos a ver más adelante, no trasladar conflictos de la ficción al mundo real o viceversa. No trasladar conflictos de la vida real a la ficción. Pero sí, en general, el segundo triángulo tiene que ver con la gestión dentro de la partida y la narración. ¿Tus jugadores quieren progreso? Bueno, vamos a ver qué podemos darles para que avance la trama. Tus jugadores quieren emoción. Déjalos que roleen. Echate hacia atrás. Agárrate pochoclos. Mirá la escena. Deja que se empapen con esa emoción. Tus jugadores quieren color. Brindarles un mundo pintado con las diferentes descripciones que vos tenés. Expandí tu léxico leyendo, mirando películas, consumiendo contenido de calidad. Mucho de lo que nosotros hacemos como máster viene robado de otros medios. Muchísimo. En los máster robamos, pero robamos a mansalva contenido, pero una barbaridad. Y roben, chicos, roben contenido para sus partidas de rol, reinterpretenlo, consuman películas, series, libros, cómics, porque eso les va a dar mucha amplia variedad de palabras y muchas ideas nuevas a la hora de escribir. Y este es el triángulo justamente de la intensidad. De gestionar el tiempo, ver qué se necesita en la mesa, qué quieren los jugadores. En el libro también menciona que la herramienta que utilizó Sirio en este aspecto fue poner este triángulo en la escena, en la partida, como una especie de papel en el medio de la mesa, y que cada jugador tenga su token para ir moviéndolo, de color, emoción y progreso. Y ahí más o menos vas viendo qué es lo que quieren. Si vos querés avanzar con la trama, pero todos los tokens de tus jugadores los ponen en emoción, vos te frenás, mirás y decís, ok, está bien. Y dejas que ellos rolen. Ahora vos estás describiendo súper detallado cómo va la cosa y todos te ponen el token en progreso y decís, bueno, tengo que cortar la escena, sigamos para adelante. Es muy útil. Yo no lo he aplicado todavía, quiero ver cómo funciona. Me interesa ver cómo funciona y si alguno de ustedes lo usa, háganmelo saber, por favor. Me interesa saber cómo se mueve eso. Y con esto pasamos al tercer triángulo. Que no tengo el triángulo dibujado, lamentablemente. No tengo la ley de Ohm acá. Pero es el triángulo de la implicación. De la. Perdón, de la implicación, no, de la autoridad. Leí la palabra implicación ahí se me trastocó. El triángulo de la autoridad. Que es la posición de autor, protagonista y espectador. Muchos triángulos. La autoridad, tal cual. El triángulo de la autoridad es la posición que ocupa el jugador dentro de la ficción. Que acá es parte también lo que decía Draco, sobre hacerle preguntas al jugador. Que el jugador como autor tiene incidencia, tiene implicación. ¿Por qué? Porque el jugador crea argumentos, el jugador se mueve en la ficción, hace preguntas, crea contenido, se relaciona o no con ciertos personajes.
Entonces, justamente la palabra clave es implicación. El jugador hace. Y al hacer, modifica la ficción. En cierta manera, se vincula en parte con el protagonista. Que si bien no tiene como incidencia en la narración, es el centro de las cosas, el motor de la acción. Una cosa es crear argumento, pintar la escena, y otra cosa es mover la escena. Y en esto está la palabra clave de la participación. Y el espectador, el rol del jugador como espectador, es aquel que escucha, razona, observa, presta atención y trata de entender qué es lo que está pasando a su alrededor. Entonces es justamente la posición, ¿no?, de nosotros como máster. Dejamos que los jugadores sean protagonistas de nuestra historia, sean autores de nuestra historia, sean espectadores. Si nosotros nos pasamos la partida describiendo, los jugadores van a ser meros espectadores de lo que están haciendo. De cierta manera hay gente que lo disfruta. He visto gente que ha estado 1 hora y media escuchando al máster narrar y después termina la sesión y le dice, es la mejor sesión que tuve en mi vida. Y yo decir, bueno, allá ellos. Genial. No sé. Yo personalmente me gusta que los jugadores sean protagonistas y muevan las cosas. Les hago preguntas. Les digo, che, ¿cómo se llama este personaje? ¿Qué es lo que le ves de raro? ¿Por qué se viste así? ¿Cómo se llama la taberna? ¿A dónde querés ir? Y así. Hacerlos mover la trama. En cambio, un máster no es protagonista. Él no mueve la trama. Bueno, mover la trama. No es el centro activo de la acción, o no debería ser. No debería ser el centro de la acción, sino que los jugadores deberían ser el centro de la acción. Y esto es algo que, una reflexión personal que tuve, que es que yo dirigiendo Séptimo Mar, que es un juego de rol de acción, de aventura y demás, me di cuenta de que yo nunca voy a ser el héroe, pero voy a darle las herramientas para que los héroes triunfen. Y eso en cierta manera me motivó, porque venían bastante mal acerca de, pucha, no puedo darle como sentido a mis mesas, qué sé yo. Quizás tengo que dejar de dirigir un rato y oxigenar la cabeza. Después dije, no, pará. Yo no soy el que... Yo soy el que le da las cosas a los héroes para que triunfen. Y ahí como que me cambió un poco al leer esto fue como me cambió un poco la perspectiva de que nosotros ponemos la escena, damos las herramientas y hacemos que los personajes hagan. Exactamente, ver cómo se gestionan los jugadores. Muchas veces hay muchos jugadores que tienen la tendencia a quedarse atrás, más relajados, viendo la escena. Hay otros que les encanta participar y son jugadores ultra activos. Y yo los divido, en cierta manera, en los jugadores reactivos y los jugadores activos. Y ahí como máster, uno tiene que ver con qué está jugando. Si vos tenés un jugador reactivo, vos vas a hacer que esa persona no va a hacer nada hasta que vos les des algo. Entonces ahí vas viendo. Ok, te voy a dar este plot point. ¿Qué haces? Lo tomo. Joya, vamos por ahí. Y el jugador activo es mejor tratarlo con preguntas. Es decir, ¿qué querés hacer? ¿Cómo querés afrontar esto? ¿Qué es lo que estás buscando? Y ahí el jugador va. Y más o menos vas viendo cómo se mueve la cosa. Pero sí, el triángulo de la autoridad es nosotros como máster, ¿qué le dejamos hacer al jugador y cómo lo hacemos participar en la historia? Claro, ahí tiene que ver si el espectador, porque la personalidad no le va a meterse si otra gente es más prota, hablando y tomando el control, o si el espectador porque está feliz. Eso es justamente, de nuevo, muy importante, hablarlo post-mesa. Que ya vamos a hablar sobre la post-mesa, que creo que no la puse en el PowerPoint, pero la post-mesa también es otra cosa importante a tener en cuenta. Que siempre está bueno hacerla, aunque sea unos minutitos. ¿Qué haremos? Sí. ¿Cómo armo mi primer mesa? Bueno, justamente lo que venimos hablando, ¿no? Definir sesión 0, qué se juega, temáticas, velos y límites, horarios, cosas que les gustaría ver, cosas que no. Y los famosos 3 pilares, acción, romance, intriga. Esto lo robé de John Wick, como siempre. Muchas de las cosas que presento son de Sirio o de John Wick. Y sí, como el actor, sí, como el actor no, como el personaje de Keanu Reeves. John Wick, un tipazo. Los 3 pilares, que son acción, romance, intriga, y muchas veces también puede ser acción social, exploración en ciertos juegos, pero más o menos en lo que es los 3 pilares es situarle a los jugadores
o preguntarle a los jugadores qué quieren ver. Y vos les pones estos 3 pilares y decís que reparten un 100% entre estas 3 cosas. Y ahí, por ejemplo, si todos los jugadores te ponen un 70% en acción, 30% en intriga, ya sabes cómo tiene que ser la campaña. Y te hicieron la mitad del laburo. Ahora, si uno te pone 60 de romance, 20 en intriga y 10 de acción, ok. Con ese jugador más o menos sabes que puede ser que vaya más por el lado de la interacción social. Otro te pone 80% de exploración, 20% de acción. Bueno, vas viendo, puedes darle más herramientas a ese jugador para que explore el mundo, describir y demás. Cada uno tiene como sus cosas, pero estos son como herramientas que uno puede utilizar para saber qué es lo que quiere el jugador y qué vos podés ofrecer como máster. Si vos, por ejemplo, venís con una mesa y vas a decir, che, quiero hacer una mesa de pura acción, tipo película hollywoodense, y todos tus jugadores te dicen, no queremos eso, queremos una escena de media hora hablando en un bar, quizás tenga que reverse un poco qué pasó ahí en la sesión 0. Porque es como, chicos, yo dije en la sesión 0 que quería hacer una campaña de acción, y ustedes me están diciendo que quieren hacer una campaña de roleo. ¿Qué pasó? Ahí gestionan y se negocia, y vemos qué pasa, qué no, qué sí, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y con qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Vamos a ir con los trucos y técnicas. Truco es todo ardid para mejorar la experiencia. Y técnica vende a ser como algo más elaborado que te ofrece un método para alcanzar una experiencia o una serie de pasos para integrar en un estilo de juego. Importante disclaimer, algunos trucos pueden o no funcionar, algunos trucos pueden molestar o no pueden molestar, algunos trucos directamente no funcionan con ciertos grupos y otros sí. Nuevamente, hay que chusmear qué es lo que quiere el grupo y qué no. Y muchas veces uno tiene que improvisar. Acá hay una banda de trucos. La lista sigue un montón. Hay un montón de trucos, infinidad de trucos, pero vamos a hacer eso más a futuro porque cada truco puede expandirse directamente una charla entera acerca de qué se puede hacer y qué no. Pero vamos a ir con el primer truco y a menos a mí el que más me sirve a la hora de armar, que irónicamente no está en la lista, pero lo llamo yo el truco de los pivotes narrativos. A la hora de armar una mesa, uno inevitablemente va a tener que preparar. Inevitablemente uno tiene que sentarse a leer, ver qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Y el problema es, y muchos me van a preguntar, ¿cuánto preparo? ¿Preparo un mapa? ¿No preparo un mapa? ¿Qué hago? ¿Qué no? Entonces al final del día uno tiene que apoyarse, de cierta manera, con lo que se llaman los pivotes narrativos. Los pivotes narrativos son claves que uno tiene, que decís, ok, esto tiene que pasar o esto va a pasar. Ahora, ¿cómo pasamos de este punto al siguiente punto? Vaya a saber Dios qué pasa. Vamos a averiguarlo jugando. Entonces lo que haces es preparar lo justo y necesario o los puntos claves necesarios para luego ver qué los jugadores hacen. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que uno prepara mucho, demasiado, prepara un combate específico con un montón de cosas o prepara una narrativa súper enroscada y tus jugadores la ignoran completamente. Efectivamente, ¿hasta dónde me van a llegar esos tipos? Anécdota mía personal. Yo en una partida de D&D, para bajar un poco la tensión, hice un tour turístico por la ciudad. Y dije, voy a presentar todas las cosas importantes que tiene la ciudad. Y planeé justamente sobre cómo era la iglesia, dónde estaban las barracas, dónde estaban los ejércitos, qué había en las murallas, cuáles eran las tabernas más importantes, quién era el gobernador, cómo se iba a manejar la gestión del reino, del gremio, quién era la reina. Y mis jugadores decidieron ese día hacer que el recepcionista del gremio pueda casarse con su esposa. ¿Por qué? Porque uno de los jugadores vio que tenía un anillo. Y yo inventé de que el tipo estaba comprometido. Entonces mis jugadores dijeron, ¿viste este tour turístico que todo planeaste durante horas? Sí, tirarlo a la basura, porque lo vamos a ignorar. Y se dedicaron las 3 horas de sesión a tratar de que ese tipo logre casarse con la prometida que tenía.
Lo cual estuvo bárbaro, fue una sesión espectacular, pero las horas y horas de preparación que tuve no sirvieron para nada. Entonces uno tiene que empezar a aprender justamente a, en parte, improvisar y en parte aprovechar los puntos claves y los pivotes narrativos, porque esos pivotes narrativos te van a servir a vos a futuro para poder, por así decirlo, improvisar en medio o tener un soporte de dónde improvisar. El otro extremo podría ser no preparar nada más que una sola cosa y los jugadores no la exploran. Creo que es preparar lo mínimo para que se sienta que hay cosas que en lugar que deseen explorar. Exactamente. Lo mínimo necesario como para poder tener una base sobre la cual improvisar. Porque improvisación sobre la nada muchas veces es construir sobre arena. Puede ser bueno, pero a la larga terminas viendo que a lo largo de la historia tiene un montón de huecos y un montón de cosas raras y pasan cosas. ¿Cómo venimos de tiempo? ¿Venimos bien? Sí, venimos bárbaro. Trucos generales. Trucos generales. Acá va a haber un montón de cosas. Se puede expandir mucho más. Me voy a centrar en algunos hitos que pueden ser interesantes. Que son, justamente, para mí, al menos a mí me sirve lo que es la sinopsis y lo que es resumir un poco la temática de la campaña. Porque reforzas las expectativas. Es decir, no es lo mismo decir, vamos a jugar D&D 2024 en la Maldición de Strahd, que es una campaña de vampiros, a decir, ustedes son un grupo de aventureros que se va a meter en un reino lleno de niebla con monstruos no muertos y su deber es tratar de averiguar qué pasó en ese reino y por qué no pueden salir. Y va a decir, epa, ahí está mucho más interesante. Sí, robe, hijo, robe. Ese es el mejor consejo que le puedo dar. Roben contenido. Hagan contenido de los demás suyo. Reinvéntenlo. Mastíquenlo. ¿Viste una película que te gustó? Chorea contenido de ahí. Eso es lo importante. Porque después tus jugadores no se van a dar cuenta. Yo puedo agarrar y decir, tengo ganas de, no sé, hacer una trama relacionada con esto. Y si alguno de tus jugadores específicamente no vio esa película, no importa. No pasa nada. Vos reinterpretás la trama y puedes tener uno de los mejores NPCs o una de las mejores tramas de tu vida. Es así. Con la cuestión virtual, hablando ya de otro tema, con la cuestión virtual es muy difícil tener una interacción cara a cara. Porque ahí justamente está el consejo de bajar la pantalla. Bajar la pantalla es para hablarle directamente al jugador. Y acá otro consejo que va de la mano. No utilicen el nombre del jugador, utilicen el nombre del personaje. Cuando se dirijan al personaje, háblenle directamente al personaje. No a la persona, en cierta manera. A menos que quieras dirigirte a la persona para preguntarle, che, ¿qué carajo querés hacer? O qué querés hacer específicamente en esta escena. Pero si no, le preguntas al personaje qué es lo que va a hacer. Y ahí el jugador se dispone de otra manera. No es lo mismo decirle, por ejemplo, a Carlos que está jugando a Grognar el orco, que directamente preguntarle a Grognar qué es lo que quiere hacer. Y, bueno, volviendo un poco al tema original, porque me he despistado. Bajar la pantalla, prender la cámara, hablarle directamente y que el otro vea lo que vos estás haciendo. Bajar la pantalla es bajar lo que separa a los jugadores del máster. Esa barrera, en cierta manera física y ficcional, para que se pueda hablar cara a cara. Y prender la cámara en virtual para que el otro pueda ver las reacciones. Y hacer preguntas. Justamente, ¿qué haces? ¿Cómo te sentís? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Cómo lo querés hacer? ¿Por qué lo querés hacer? Y así. Entonces ahí es lo que hace que la trama se mueva. Que la trama o que el jugador se sienta más involucrado. Vos le preguntás, por ejemplo, ¿cómo se llama este personaje? Y ahí vos le estás dando agencia. Que la agencia, hablando sobre agencia y hablando sobre lo que es la ficción y el negociar la ficción, podemos tener todo un taller aparte. Pero sí, en general es eso, que vos tenés que hacer preguntas. Premiar soluciones ingeniosas, que viene un poco de la mano con improvisar. Que es, si tus jugadores han desarrollado una técnica o una idea mejor de la que vos tenías planeada, vamos con la que tienen los jugadores. ¿Por qué? Porque se van a sentir involucrados y si vos vas a estar escuchando lo que ellos quieren, le vas a dar lo que ellos quieren. Y si el sistema no lo contempla, no frenes la ficción. No la cortes. Resolverlo en el momento y después chequeas el manual. Después ves. Después ves qué pasa, qué es lo que no pasa, por qué pasa y demás. Pero
En el momento no pasa nada. Y, bueno, también otra cuestión importante a la hora de jugar son los interludios. Los interludios te sirven como una especie de espacio de descanso, como para vos, Master, como para los jugadores. En el interludio es como, chicos, vamos a una pausa, hacemos un té, descargamos tensión y seguimos jugando. En juegos cargados de emoción, como lo son Séptimo Mar o juegos de terror, viene re bien. Porque bajás la espuma, relajás un poco el ambiente, enfrías la cabeza, tomas notas, escuchás lo que dicen los jugadores, y decís, mira, este chabón quiere ir por este lado, o me da el tiempo para cranear un poco la idea, o decir, che, estos tipos me salieron con una idea súper rara, tengo que pensarlo un momento, vamos a hacer una pausa y nos acomodamos. Y a partir de ahí vas viendo qué son las necesidades y cómo se puede mover la partida. Hacer a los personajes biológicos. Este es un consejo que me gustó mucho del grupo de Sirio, del consejo de Sirio, que es que los personajes se sientan vivos. No vivos en el sentido de que tengan color, que sean interesantes, sino vivos en el sentido de que cuando se corten sangre. Cuando tengan ganas de ir al baño, que vayan al baño. No profundizar específicamente sobre cuestiones escatológicas, ¿no? Pero no que no se queden solo en la acción. Quizás tu personaje tiene hambre. Ok, voy a ir a comprarme un sándwich en la esquina. Y en ese transcurso vos puedes darle una escena interesante en ese momento. ¿Por qué? Porque el personaje fue a hacer algo cotidiano todos los días porque tenía hambre. Que se sientan vivos, de cierta manera. Que se sientan que pueden sangrar, que pueden llorar, que pueden sufrir, que pueden ir al baño. Y a su vez hacerlo lo mismo con los personajes no jugadores. Que aprendan a sufrir cambios, los cambios los hacen el personaje que progrese con un trasfondo justificado. Sí, eso es ya cuestión más de personaje como tal. Y justamente de la mano con los personajes biológicos es hacer las preguntas a los personajes, preguntándoles cómo se sienten, a dónde van, cómo se llama, quién es. Y recompensar por decirlo, las actitudes positivas, con refuerzos positivos, recompensarlos con quizás una escena copada, un regalo en la ficción, un momento especial, algo que los incite a seguir por ese lado. Y, bueno, otro más relacionado a lo que es la parte del escenario, que es romper el escenario, hacer que el escenario, no solo que los personajes se sientan vivos, que puedan sangrar, que puedan llorar, que puedan sufrir, sino que también el escenario se sienta vivo. Muchas veces pasa que en un combate D&D hay un jarrón en un pedestal en el medio de la escena y termina el combate y el jarrón sigue igual. Y en una pelea de acción, eso sabemos todo el mundo que se va a romper. Entonces, tarde o temprano, vos rompe el escenario. Hace que un enemigo agarre el jarrón y lo rompa, o revoleas en la cabeza a un personaje, o que los personajes lo agarren y lo revoleen contra otro. Hace que el escenario se sienta interactuable. Y con el interactuable, nos vamos a lo que es la parte de la investigación. A la parte de quién es el que investiga. A la parte de quién es el que interactúa con la ficción. ¿El jugador o el personaje? Hay veces que los jugadores se sienten más cómodos interpretando a sus personajes desde una tercera posición, de una posición más de fuera, y puedes hablarle a la persona, y luego esa persona interpreta la información y se la transmite de cierta manera al personaje, o el personaje se lanza de lleno a la escena y vos le hablas al personaje e interactúa en la ficción, que va de la mano con el posicionamiento ficcional. Que el posicionamiento ficcional es un concepto maravilloso que hace que nosotros nos podemos situar en la ficción y nos comprometamos con el papel que estamos haciendo. Y esto es algo hermoso, el posicionamiento ficcional. Si se hace bien, es una cosa pero tan bella. Que vos, por ejemplo, cuando ves que un jugador se compromete y se pone en la ficción, es lo más lindo que hay. Porque quizás tu personaje no tenga esos puntos o características necesarias dentro de su ficha para poder hacer esa acción específica. Pero tiene sentido que lo haga. Es lo mismo que te diga un médico
un personaje que es un médico, tiene sentido que sepa acerca de ciertas cosas a pesar de que no lo tenga en la ficha. ¿Por qué? Porque es un médico. Entonces pasan esas cosas. Quien necesite cambiar es las mejores decisiones que tomar un rol. Sí, exactamente. Un personaje que sepa que se pueda posicionar y que se interpele y que cambie y que mute. Y en cierta manera, nosotros como máster tenemos que brindarle las herramientas al jugador y poner la escena propicia para que ellos puedan hacer lo que. Para incentivar ese cambio. Y viene un poco también de la mano a la hora de lo que es la ficción, ¿no? O sea, primero la acción y luego la tirada. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo resolvemos eso? Y acá hay un montón de infinidad de cosas, pero para los masters más novatos siempre es más fácil, en cierta manera, primero resolver la acción y luego narrar qué pasa. O muchas veces se narra qué es lo que está por pasar. Y si sale bien, espectacular. Y si sale mal, bueno, medio como que la baja. O muchas veces se hace primero la ficción y luego la tirada. O la tirada y luego la ficción. Entonces ahí como que depende mucho de cómo quieras manejarlo. Hay muchos jugadores que se sienten más cómodos de decir, quiero robarle a ese tipo. Ok, tirame el juego de manos. ¿Lo lográs? Bueno, narrame qué pasa. No lo lográs, bueno, te narro qué pasa. Y así. Y vas viendo cómo el jugador se mete en la ficción. Y ahí como más vos tenés que estar muy atento a la hora de poner la escena. Porque no es lo mismo que un jugador quiera meterse primero en la mecánica y luego en la ficción. Porque ahí vos tenés que ir viendo y se relaciona un poco también con el tema de el triángulo de intensidad y el triángulo de la complicidad. Porque vos podés hacer que el jugador se meta en la ficción de un punto de vista más de lo que es, y también desde el triángulo de la autoridad. Que puede hacer que se meta en la ficción a partir de forzarlo y arrastrarlo a la ficción, o dejar que fluya, que se meta, que se empape. Y ahí es otro tema. Y en general, nosotros como máster, nuestra gran herramienta es la voz. Es la voz, son los gestos, son los tonos que utilizamos. Hay que cuidar la voz, hay que cuidar los gestos, hay que cuidar el tono, hay que cuidar el lenguaje que usamos. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a jugar rol en contextos más de amigos, entonces el lenguaje o el tono del lenguaje solemos usar mucho más distendido. Pero por otro lado, a la hora de jugar una partida de rol, el lenguaje es una herramienta muy importante. Porque también a partir del lenguaje se puede identificar a ciertos personajes y cuáles no. Y también cuidar el tema de las muletillas. El tema de las muletillas es algo que a más de uno le va a costar mucho laburar. Y tratar de evitar es una cuestión más de oratoria en general. Pero es tratar de enfocarnos en buscar la palabra correcta, narrar más tranquilos, buscar técnicas de oratoria, cuidar el tono. Porque vos, por ejemplo, podés estar pasándola bien, pero le decís a un jugador, ¿vas a hacer eso? Y ya lo estás predisponiendo mal al otro. Cuando vos le decís una cosa así, no es lo mismo decirle, ¿vas a hacer eso? Que decirle, ¿estás seguro que querés hacer eso? Y ya ahí la cosa cambia. El tono, los gestos, si están en una partida cara a cara, cuidar los gestos de la cara, cuidar el tono de voz, cuidar el lenguaje no verbal. Muy importante eso a la hora de jugar, a la hora de dirigir también. Y creo que en general estamos bien para... Sí, estamos perfectos para lo que es la sección de preguntas y compartir experiencias. Quiero escucharlos, gente. Después de mi cháchara de 1 hora y 6 minutos. Bueno, gente, ahora aprovechen las características del canal de escenario y si tienen ganas de sumarse a charlar, apretan el botoncito y los subimos al escenario. Mirá, ya tenemos uno, ya tenemos dos, ya Tenemos tenemos dos. tres, Qué van bien. subiendo todos y nosotros los A la habilitamos. pelota. Hola. Gran charla, Hot. Sí, muy bueno. Por favor. Gran charla. Súbanse ¿Cuántos todos. problemas estás muteado? Increíble, increíble. Banco Misón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Excelente va? plática.
Muchas gracias, Banto. Pero sí, chicos, justamente quiero escucharlos. Experiencias, comentarios, consejos que quieran compartir en general. No acerca de mecánica, sino más como una onda de preguntarles a ustedes, bueno, cómo fue su primera experiencia de Master, qué es lo que hicieron, qué es lo que supieron que estaba mal y lo pudieron mejorar, qué les Yo, cuesta mejorar. yo por mi parte, el mejor consejo que puedo dar es mándense. Siempre va a estar como esa incertidumbre de, y tengo que hacer una mesa, tengo que... Capaz no tienen ganas de mandar un sistema, pero les intimida crear un mundo, qué sé yo. Mándense, hagan cualquier cosa que se les venga a la cabeza, que sea... No hace falta crear un mundo entero, un universo entero. Con que hagan una ciudad donde pasa algo que hay que resolver, listo. Ya tienen una premisa para una mesa. Y se puede ir armando todo medio por encima de la marcha. No hace falta tampoco tener una historia entera planeada. Más que nada también porque inevitablemente los jugadores te van a llevar para otro lado, por mucho que planees. Entonces, hay que mandarse. Si tenés ganas de demiar, si en cualquier momento alguien acá o cualquier persona que vea el video tuvo el mínimo deseo de demiar, hacelo. Juntate con un grupito con el que disfrutás estar, con el que tenés una mínima confianza y armar una mesita de lo que vos quieras. Personalmente, esa fue un poco mi experiencia. Yo me mandé con un grupo de amigos de acá y salió bien. Y gracias a eso ahora tenemos un grupito re lindo de rol. Bueno, vinculado con lo que dijo Laucha, de hecho, también refleja muchísimo mi experiencia y voy por el mismo lado de lo que dice él. Em, yo empecé a masterear a los 14 años, en 2014, cuando recién salió Quinta E y fue el primer sistema que yo conocí. Entonces, yo había jugado 2 sesiones porque me habían mostrado recién el rol, como mirá lo que es esto, nos juntamos en una casa y hicimos algo así. Yo dije, repela para hacer una en mi casa, como no había nadie para hacerlo, lo hice yo. Y sin conocimiento de nada, sin haber leído casi el manual, sin nada, me hice una mesa improvisada donde era todo ultra bizarro y no tenía ninguna historia escrita. Después a lo largo de los años fui leyendo más, fui armando más historias, formando más mundos, pero de todas las experiencias que tuve a lo largo de los años, porque claro, a los 14, 15 años, 16, también tenés un poco una mentalidad un poco más egocéntrica o tenés una mentalidad que cuando vos sos adulto la vas cambiando, obviamente, en el sentido de que cuando sos más pibe, tenés actitudes más de pibe que como que querés mostrar más tu mundo y tu historia y como que hacer cosas muy piola para que el resto las vea. Y con los años me fui dando cuenta que realmente esa primera mesa que hice con 14 años sin saber nada del manual, sin una historia, que era nada más, los jugadores hacían cosas y yo la improvisaba en el momento y todo fluía y eso, fue una de las mesas que más disfrutamos. Porque yo justamente iba a decir como consejo también el hecho de que como máster no buscar contar tu historia, no querer hacer tu mundo súper complejo y súper lleno de cosas para que los jugadores se metan en el mundo y digan, wow, qué piola este mundo y esté re completo, esté lleno, sino que los jugadores también quieren ser parte protagonistas de ese mundo, quieren ser parte de lo que cree esa mesa y mientras menos detalles pones a veces suma más a que los jugadores se sientan más inmersos, que sientan que ellos también están creando y siendo parte de todo eso. Banco totalmente. Yo quiero agregar, sé que no es 100% punto de conversación, pero lean distintos sistemas, busquen distintos sistemas, pónganse, porque yo obviamente no me interesaba mucho gemear, más que nada porque no me interesaba gemear D&D, sistemas así súper mecánicos, súper tácticos, no me interesaba la idea de estar teniendo que mantener stat blocks y eh, balancear encuentros y cosas así, pero fui encontrando otros sistemas más narrativos, sistemas con un estilo más libre, sistemas que capaz traen un mundo o un framework narrativo más específico, entonces también ayuda para empezar, no tenés que estar horas y horas imaginándote un mundo, sino que
el sistema te ayuda bastante, te puede ayudar bastante con eso, el contenido que tenés. Y nada, empecé por eso, empecé porque encontré un sistema que me llama mucho la atención, con un mundo que me llama mucho la atención, el de Heart. Y sabía que, y entonces sabía que no iba a encontrar, no iba a encontrar una mesa de ese sistema específico si no lo hacía yo, sino que también, no sé, es un sistema que me llamaba más la atención material que jugar. Es un sistema que, donde era como algo donde sentía que, sí, eso, me llamaba la atención formar parte de construir este mundo alrededor de jugadores y ver cómo reaccionan y qué hacen. Y qué, y mismo con la mesa que estoy haciendo ahora, sí, mismo con la mesa que estoy haciendo ahora. Pues como me copó mucho el sistema, me gustó mucho la premisa que planteaba. Yo estaba con una premisa muy específica. Y dije, quiero ver a estos jugadores desenvolviéndose en este sistema, haciendo cosas con este sistema, con esta premisa. Y también ayuda porque hay muchos manuales que tienen como buenas sugerencias para GM, buena para director, muchos de los trucos que mencionó José acá, muchos de estrategias, muchas ideas que después vos podés tomar y aplicar en otros sistemas. Así que aunque le das un sistema, le das un manual y no te llame, no te viene dinero, pero capaz rescatás algo de eso que puedes aplicar en una mesa, en otra mesa, una mesa de alguna otra cosa. Es sorprendente la cantidad de buenos consejos que hay en las secciones de máster de algunos sistemas. Muy importante. Impresionante. Bueno, ahí me gustaría aportar un poquito. Digo, a lo mejor es un poquito polémica la perspectiva que yo tengo, les platico. Llevo ya cierto tiempo experimentando con una idea que se me ocurrió, una metodología que quise seguir. Tal vez esto no lo inventé yo, o sea, ya existe por a lo mejor varios masters. Decidí alejarme un poquito de las campañas ya pregeneradas. Sentía yo que cuando los personajes se suman a una campaña ya escrita de libro, pues están, digamos, siendo contratados para vivir una historia, para cumplir una misión, pero la historia, al menos a mi perspectiva, pierde un poquito del trasfondo que a veces los jugadores pueden aportar con sus personajes. Entonces, a mí se me ocurrió ir desarrollando una pequeña metodología en aras de ir construyendo la historia en base a lo que los jugadores iban aportando. Y por poner ejemplos, para ser también un poquito más corto, si un jugador me decía que no sabía de su padre, que no sabía, se había perdido en la última guerra que hubo de su pueblo, que otro personaje contaba que su padre era comerciante de un pueblo muy lejano, me están dando mucha información como para dirigir hacia esos lugares la historia. Y terminaban encontrándose más adelante en capítulos posteriores, pues con su padre que estaba en una situación crítica a la cual tenían que rescatar. Encontraban a lo mejor algún antepasado que creían muerto por lo que habían contado, pero realmente había sido hecho prisionero en la guerra y había sido obligado a formar parte de la legión del bando rival. Entonces, comencé a probar ese tipo de cosas y me funcionaron ya en los últimos meses que llevo poniendo partidas, ya a lo mejor más del año. Sé que es difícil cómo construye uno todo esto sin una base, caminando pues con la improvisación e ideación. Aquí es donde a lo mejor muchos dirán, no, pues no voy muy por ese lado. Me he apoyado yo mucho de la inteligencia artificial. Si bien no es un sustituto de la creatividad,
me ayuda a entretejer alternativas, posibilidades, y finalmente yo decido con qué me quedo, qué es lo que para la party podría funcionar bien a mi criterio, pero me da ideas, me da alternativas, opciones. Yo le estoy constantemente, les digo, es una metodología con pasos, con un orden, basado un poquito, conozco muy poco, pero me ha apasionado saber cómo se hacen los guiones de película, entonces basado un poquito en todo eso, cómo introducir trasfondos de personajes, cómo hacer un arco de un personaje, la historia, sobre cuántos, pues sí, capítulos puede tener, y todo lo que estructura un guión. Y pues apoyándome con, digamos, lo pongo como un asistente, no es quien me dice cómo hacerlo, sino quien me da tips, y entonces alimentando toda esta información me va ayudando a tejer, digamos, una campaña que pues hasta ahorita, digo, afortunadamente me ha funcionado, no todo el tiempo, ¿verdad? Hay cosas que he aprendido y por eso las ideas las he ido perfeccionando a cómo van saliendo, pero es algo que quería compartir también aquí con ustedes. Sí. La IA como asistente, una pequeña intervención Así es. nomás. Sí, Como sí, sí. asistente es muy útil a la hora como utilizarlo como motor de búsqueda. Decirle, necesito saber qué pasó en tal cosa. Y sacas información. Muy útil. Eh, yo Sí. iba a decir algo que de hecho quizás con lo que mencioné de la IA quizás le sirva como una perspectiva diferente. Es algo que más o menos se viene aplicando en el grupo de amigos en el que juego rol desde hace ya unos meses. Y es que últimamente estamos aplicando que en las mesas haya, no sé si la palabra correcta sería un comaster, pero sí al menos un Pepe Grillo. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente una persona que está al tanto de cuál es la trama, qué es lo que va a ocurrir, sobre todo el tema de la historia. Básicamente una persona que te haga la segunda en plan, che, tengo planeado esto, 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 más o menos tengo ideas de esto. Y el tipo te puede dar un feedback de, che, me parece que esto podría ir para bien, esto quizás el jugador no se lo banque, quizás este combate va a ser injusto por estas razones. Y cuando tenés a una persona haciéndote la segunda en el mastereo de la campaña, muchas veces pasa que cuando vos estás vos solo, a veces simplemente la creatividad no se te da. O sea, a veces ocurre una escena, te quedas congelado, no sabes cómo responder, no sabes cómo interactuar con los personajes en ese momento. Y si tenés a alguien que está al tanto de la trama y está, por así decirlo, comasteriando con vos, puede agarrar 5 minutos la batuta diciendo, che, hacete un lado, controlo yo 5 minutos porque más o menos te congelaste. Y más o menos así se vuelve más orgánica la mesa. Es algo que más o menos venimos probando desde hace algunos meses y ha mejorado bastante porque teniendo dos personas que se retroalimentan entre sí, ayuda mucho. Interesante. Muy interesante. Bueno, de hecho, eso es algo que, perdón, tengo que decirlo por contrato. Cuando aprendí Pathfinder, em, de hecho, mis primeras mesas masteradas en Path, que habían sido ya para 2016, 2017, ya había jugado por lo menos un año una mesa de un amigo que sé que me lo enseñó, que eres una persona que se sabía mucho las reglas, las tenía todas muy memorizadas, tenía mucha experiencia, mucha más experiencia que yo mastereando, porque él incluso mastereaba de antes y siempre con ese sistema, y venía de 3.5 ya, que es parecido. Entonces, en todo lo que fue mi mesa, mi primera mesa de pad, él, o sea, yo me apoyaba mucho en él para el tema de las reglas. O sea, cuando estábamos en combate, cuando estábamos en general todo el tema de reglas y eso, me apoyaba mucho en que yo sabía que si yo no sabía alguna regla, él me la podía responder rápido y me iba dando toda la mano en ese sentido. Y yo me centraba mucho más en narrativa y todo eso, para despreocuparme de ese sentido. Y está muy bueno, la verdad, eso, porque a mí me ayudó un montón. Sí. Tener como Sí, un jugador que sepa como un aliado dentro de la mesa es espectacular. Sí, yo que tengo varios, así también amigos que son DM, es como un placer extra cuando masterías a alguien que también está acostumbrado a masterear, porque medio que lo podés agarrar de base. No sé, si en un momento estás medio perdido, le puedes tirar un poco la pelota de ¿y tu personaje qué anda haciendo ahora? Y siendo alguien acostumbrado a improvisar y así te da una mano a hacer la escena. Y bueno, y todo el tema de las reglas, obviamente. Exacto.
Y yo quería agarrar en cuanto a lo de integrar tipo lo que incluyen los personajes en la backstory dentro de dentro de las campañas, no solo digamos, no solo se extiende al aspecto narrativo, también va mucho del aspecto mecánico, del aspecto de los desafíos que les pones, tipo, es lo que coloquialmente se conoce como disparar al monje, porque los monjes tienen una habilidad que les permite agarrar flechas en el aire. Cuando un jugador pone una habilidad en su hoja de personaje, cuando un jugador dice que su personaje es capaz de tal cosa, lo que está diciendo, un poco implícita, pero hasta ahí está diciendo, más bien casi explícito, es quiero estar en situaciones donde pase esto, quiero estar en situaciones donde pueda usar esto, porque hay muchos, esto se remite también de vuelta a la idea del GM combativo, para diferenciar el GM enemigo. Hay muchos que ven que, por usar el nombre, que el monje se pone esa habilidad para agarrar flechas y nunca más le disparan al monje. Y es tipo, no, disparar al monje, porque el jugador puso eso para poder estar en situaciones donde puede usar esa habilidad y sentirse útil y sentirse fachero, sentir que está contribuyendo con esa habilidad a la pelea. Si no, es como que estás justamente haciendo lo contrario, tratando de encontrar la situación donde el personaje no pueda sacar a relucir lo que es bueno. ¿Y para qué estás haciendo eso? El jugador con las opciones que le eligen para su personaje están diciendo qué es lo que quieren ver pasar en la campaña. Tal cual. Si un jugador que se armó un personaje específicamente para pelear, no le das ninguna pelea, ¿qué razón tienes para estar ahí? Sí, yo algo que siempre busco. O sea, yo soy alguien que me gusta mucho más masterear cosas narrativas, escenas. Los combates me gustan, pero justamente en los combates también busco principalmente que sea una escena, que sea un momento, que no sea solamente una tirada de numeritos. Pero justamente como son sistemas, normalmente en los sistemas de rol se suelen enfocar en el combate. Y los jugadores se arman personajes en torno a eso también. Banco mucho esta que dice Mati, que si un personaje se armó mucho algo, un personaje que es algo, y favorecelo. Tirale las escenas, déjale brillar un ratito. Si hay un personaje que se hizo, perdón, un jugador que se hizo un personaje que te esquiva todo, que tiene una precisión perfecta, y tirale un flechazo de vez en cuando y déjale describirte cómo pega 20 marometas en el aire para esquivar esa flecha y devolvérsela al enemigo. O si si un jugador se hace un personaje gigante que te mueve todo con un dedo, métele un tronco en medio de vez en cuando para que le pegue una patada y se sienta feliz. Hay que favorecer la narrativa que está creando el jugador con su propio personaje para ayudar a que la pase bien. Y también viceversa. Aprovecharte de eso para ponerle situaciones que se te compliquen. Y aprovechar obvio. eso de decir, así que tu personaje es tímido y no puede hablar. Bueno, te voy a poner en medio de un atrio donde vos tenés que dar un discurso. A ver qué pasa. Decir, yo tengo un jugador que juega con un personaje que le tiene miedo al agua y siempre que puedo aprovecho. Claro. Hacerlo de cierta manera, esto es uno de los consejos que a mí mucho me sirve, que es hacerlo personal. Siempre. Vos tenés que agarrar. A mí me gusta mucho hacer las cosas personal. Por un amigo estábamos debatiendo. Perdón. Sí. Lo hago rápido, pero estamos debatiendo acerca de cómo hacer que la campaña del módulo de pregenerado de D&D, de la campaña de Strahd, sea más interesante. Porque al final del día, Strahd es meterte a Barovia, matar al malo y escapar. Y dice, no, bueno, pero en Barovia justamente está el secreto para revivir a tu hermano muerto. Y ¡pumba! Y justo lo tiene en mano. Y ahí lo enganchaste de 3 maneras diferentes para que esté en el lugar y tenga una razón para pelear. Sí, yo quería decir, no tema de esto, que también está piola, pero volviendo un poco a lo de que tiraban lo de la IA, a mí en lo personal, siendo máster yo, me ha pasado siendo también DM virtual que mucha gente utiliza la IA para describir el personaje o darle una apariencia al personaje.
Y como que mi parte de artista se sobrepone a la de DM, y me pongo muy cosa, entonces casi siempre, si hay una mesa, un trabajo extra que doy, si una mesa la mastereo yo o es una mesa muy importante para mí, eh, siempre termino haciendo yo arte de los personajes. Así que si no quieren recurrir a la IA para sus mesas, búsquense un artista para que sea jugador y van a tener arte gratis. Mirá cómo tira chivo, mirá cómo tira chivo. Bien tirado el chivo, bien tirado el chivo. Vino a pegar el espacio publicitario. Anuncio publicitario, gente, cómprenme comisiones. Jueguen mis No, mesas. pero igual es posta, tipo. A mí en general eso me parece muy. Siento que uno siempre lo puede hacer mejor que terminar recurriendo a la IA para describir para tener la imagen de un personaje. O sea, siempre, incluso que no haya un artista, siempre puedes encontrar en Pinterest una imagen de un personaje que se parece mucho a lo que tenés en la cabeza. O cualquier cosa. O sea, no hace falta recurrir a tener que usar eso para describir el aspecto de tu personaje. Pero sí, era eso que había quedado del uso de la IA. No la banco en casi ningún aspecto. Bajo casi ningún aspecto. No dijiste sobre el tema de tomar notas. No, porque yo utilizo mucho la IA. Por ejemplo, yo estoy dirigiendo una campaña de Mago de la Ascensión, ambientada en 2024 en San Francisco, California. Y yo no sé quién es el gobernador de San Francisco, California. Entonces es como que le pregunto, che, necesito saber momentos claves o noticias del día de tal fecha. O necesito saber cómo funciona el sistema legal de educación de Estados Unidos. Y gracias a Dios, la IA me da como un resumen rápido de, bueno, funciona así, listo. Y entonces puedo salir andando y no tengo que estar 5 horas estudiando leyes sobre Estados Unidos. Yo Eso me sirve un montón. personalmente, sí, yo entiendo que hay mucha gente que lo usa como herramienta. Yo personalmente el tema que tengo es que, o sea, también me pasa un poco como Lucky de que no soy muy fan de la IA, pero más allá de eso, yo como que disfruto mucho todos y cada uno de los pasos en lo que existe cuando uno es DM. Entonces, el proceso de investigación a mí me encanta meterme en varias páginas, ver cómo funciona esto y tomar nota para implantarlo en el mundo. Cuando creo algo o estoy haciendo lluvias de ideas, me encanta perderme y no saber qué carajo poner y tener que buscar inspiración, hablar con algún amigo que me tire ideas, ver alguna peli para fallarla. O sea, como que son todas muchas partes. Ideas, sí. Claro, sí, eso también, que eso lo dijiste hoy en la charla, que es buenísimo. Gente, lean mucho, por favor. Pero personalmente me da mucho la impresión de que o sea, no la impresión, me da el sentimiento de que si hago algo simplificándolo con la IA, es medio como que no tengo yo ganas de hacerlo. Y es algo que no me pasa en el proceso de creación de un mundo, de una mesa. Entonces en ese ámbito no me gusta usarla más que nada por eso. Claro. Bueno, en lo que dice Ahí está. En lo que dice Laucha, hay un tema también, obviamente es, capaz que es un poco desmotivante en el sentido de que, no quiero decir, o sea, si tienen ganas de masterar una mesa, masterenla. Ese consejo de Laucha al principio se queda. Aún así, yo creo que el hecho de masterar una mesa es algo que te tiene que nacer y es algo que en el momento en el que vos lo estás haciendo, en el momento en el que vos te estás poniendo a masterar una mesa, vos tenés que justamente disfrutar de todo ese proceso. Y hoy en día, obviamente, las mesas están mucho más simplificadas y hay muchas más herramientas para simplificar toda esa búsqueda. Masterear 3.5 era literalmente un laburo. O sea, te tenían que pagar por 8 horas al día para masterear 3.5, porque en ese momento vos tenías que tener los manuales, sea en formato físico o formato digital de su momento. D&D 3.5 debe tener 45 manuales. Fácil. Y tener que buscar cada información en cada uno de esos manuales para cualquier cosa, era un laburo, era literalmente un laburo. Entonces,
Hoy en día hay muchísimas, bueno, y después salieron las suscripciones, D&D Beyond, o sea, D&D Beyond se hizo súper famoso porque es, bueno, te metemos toda la información en el celular. Después, bueno, las wikis y un montón de funciones. La gente que mastería en digital tiene todo el Foundry con todas las herramientas ahí, tiene el Roll20. Hay muchas herramientas que te simplifican todo ese trabajo y está buenísimo. Obviamente, también si llevas mucho tiempo mastereando y querés solucionarte la vida. Entonces la IA también puede cubrir esas partes. O sea, no sé, o sea, puedes usar la IA de un montón de formas en las que te haga más eficiente el trabajo. Pero lo que dice Laucha es verdad de que aunque haya herramientas que te simplifican el trabajo y aunque tengas D&D Beyond y tengas las wikis y tengas la IA y tengas un montón de cosas así, yo creo que el mastereo es algo que tenés que disfrutar. O sea, es un juego, estás jugando, estás usando tu tiempo libre para dedicarte a un hobby en el que justamente vos le querés tomar tiempo. Y no hay que pensar el mastereo como, yo creo que es un poco pensamiento de época y la época en la que vivimos, de la inmediatez y querer llegar al resultado sin pasar por todo el proceso. No hay que pensar el mastereo como quiero llegar a la mesa y tener el resultado de la mesa sin querer pasar por todo el hobby que implica preparar la mesa y ponerte a ver toda esa información y sacar las cosas. Exactamente. Viajante celestino. Hacerlo. El proceso justamente de preparar y sentarse a leer es casi tan importante como la mesa en sí. Y diría que más. Sí, justamente hablando de tricking y de explorar que están poniendo ahí, yo estoy preparando aparte de un homebrew, estoy preparando una campaña, una mesa que quería hacer de Caín, eh, que iba a transcurrir en Rosario, acá, en la ciudad en la que estoy acá presente. Y yo literalmente, cuando puedo, salgo a caminar al Monumento de la Bandera, al el Estadio de Central, a tipo lugares claves para ver cómo es todo el lugar en sí, la historia que tiene, cómo es todo en general para que cuando sea la mesa poder... también saco algunas fotos. eh, no solo tener material, sino poder saber describir qué es lo que están viendo los jugadores, poder tener todo eso que está pasando, tenerlo más claro en la cabeza, porque pase por ahí. Y Me sirve nada, eso. mucho para... Dirijo mucho Mundo de Tinieblas y me sirve muchísimo salir a caminar y ver lugares, casas, escenarios y pensar, ¿qué podría estar acá? ¿Qué podría poner yo acá? ¿Qué bicho extraño, místico podría habitar esta zona? Entonces al final del día digo, este local que está oculto en un pasillito al fondo se ve re bien para poner un nido de vampiros. O, ese local, ese lugar abandonado ahí puede ser la sede oculta de un grupo de cazadores de vampiros. Entonces ahí como que empezás a cranear, empezás a ver, empezás a imaginarte cosas. Y si tienen la oportunidad, siempre lleven a mano una libreta o en el celu de anotar cositas. Como pensás, esta idea está buena, la anoto. Y siguen. O en un momento digo, esta idea me gustó. Y volvés a anotarla en la libreta. Y tenés un montón de ideas anotadas en la libreta. Y cuando no sabes qué hacer, abrís la libreta y ves. Y dices, voy a tomar esto. Sí, y otra cosa que quería decir también, que lo que vos tirabas de robar, no, o sea, no tengan miedo de ser descarados en momentos tipo, eh, agárrense la trama de algo que se leyeron, de alguna cosa que vieron, la misma trama literal, y si les copa, adáptenla para el coso. Tipo, si uno la vio, si ya la leyó, listo, va a tener la ventaja de voy a saber por dónde va a ir. Los otros se sorprenderán de lo que va a pasar y indistintamente no va a pasar nada, porque no estamos haciendo no estamos demiando para un público
objetivo, que tiene que ver las mesas como si fuese Critical Role y que esto tiene que ser todo original, una historia nueva. Es como, no, si vos querés hacerte una trama de no sé, Hombres de de negro. los hombres de negro o de los simuladores que la parte tiene que engañar a un flaco de que está en un reality show en la selva, háganlo, amigo, qué sé yo. O sea, no. Cada vez que va a ser re divertido y no va a terminar siendo igual. Porque Claro, y gente- esas otras, siempre que se basen en algo que les gusta, no va a terminar siendo igual, nunca. Entonces sean descarados, porque al final del día no va a ser lo mismo. Nunca va a ser lo mismo. Las mesas son muy impredecibles. No, y aparte con lo que decía al principio del todo, mientras más original quieras ser y mientras más historia súper rebuscada quieras hacer, más te vas a frustrar cuando los jugadores no vayan por ese lado, más vas a querer mostrar esa historia y más va a haber incompatibilidades entre lo que quieran hacer los jugadores y lo que vos querés mostrar. Sí, eso quería hablar, no sé qué tanto puedo hablar, pero no sé qué tanto puedo hablar acá. Pero esto de los masters que tendrían que haberse escrito un libro en vez de dirigir una mesa. Es que me gusta separar los mundos de las historias que yo quiero escribir, narrar lo que sea, y los que quiero masterear. Los que quiero masterear son mundos más libres, que tienen un setting, tienen un montón de cosas, pero en general tienen cosas para que los jugadores se inventen qué es lo que va a pasar con la historia de todo este mundo, que ellos hagan lo que eso, y después ¿cómo se llama? Los mundos que a mí me interesa tener una historia, ahí me pongo a escribir. Por ejemplo, yo nunca haría, si escribo un libro como Cosmi, yo nunca haría una mesa basada en mi libro, basada en el mundo de mi libro. Nunca lo haría. ¿Por qué? Porque estaría yo demasiado bias, demasiado rebuscado, porque es mi historia, en que sea como mi historia. Y si los jugadores hacen algo que no es así, sé que me va a pasar la de querer re-rolear la partida para lo que yo quiero que suceda, y eso no se tiene que hacer. Un máster no Mirá con la cara puede. que tiene Sanderson. Claro, ahí está. Un máster no puede. ¿Cómo se llama? Un máster no puede decidir qué es lo que van a hacer los jugadores en la historia. La historia lo deciden tanto los jugadores como el máster. Uno no puede tener toda la agencia. Y eso es algo que algunos másters no entienden. Y que tal vez tendrían que haberse escrito un libro en vez de dirigir una mesa. Un poco a lo que mencioné al principio, jugar para averiguar qué pasa, jugar para tipo establecer un escenario, establecer tipo un setting, un mundo, capaz unos eventos algún evento disparador, y ver qué es lo que pasa, ver qué hacen los personajes con esto, ver cómo reaccionan, ver ver qué es lo que pasa, ver si logran su cometido o no. Eso también, porque fallar, no sé, algo que encontré que es fallar, eso es más específico, pero tratar de no poner nada que sea necesario para avanzar la partida atrás de una tirada de rol. O sea, no hagas una situación donde tenés que encontrar algo que está escondido, y hasta que no lo encontrás no puedes avanzar, porque entonces no los hagas tirar para eso, porque Sí. es algo que es necesario. Pero sí, en cuenta que fallar no necesariamente significa que hay situaciones donde fallar, cuando fallan los jugadores, la historia sigue con las consecuencias de haber fallado. Con las consecuencias, tipo, fallar no siempre es que tu personaje muera, no siempre es que termine la historia. En todas las historias, la gran mayoría de las historias, los personajes no ganan siempre. Los personajes a veces Exactamente. fallan y bueno, se Claro. recupera. El Aparte, famoso fail forward. claro, exacto. A mí lo que me gusta hacer en muchas mesas es esto de da igual lo que hagan los personajes, fallen o ganen, eso voy a hacer lo que sea para que eso sea parte de la historia, y que tipo los personajes terminan en una dungeon y hacen
todo mal, tienen unas tiradas malísimas y se termina cayendo el piso y caen hasta un abismo y de pedo se zafa uno porque el clérigo tiró un hechizo o algo así y se zafan y están en un abismo. ¿Y qué hago? Porque tenían que ir a un lugar, o sea, la historia decía que tenían que ir a un lugar en la dungeon para conseguir un amuleto y ahora acaban de caerse, anda a saber dónde. Bueno, me invento que el abismo en realidad era otra salida o un lugar que ahora tienen que explorar nuevo para seguir avanzando en la trama. Por ejemplo, eso de inventarte, da igual lo que hagan los personajes, vos siempre tenés que, eso, chamullarla y improvisar y ver cómo continuar con la trama de manera interesante, siempre teniendo en cuenta lo que ellos hacen, lo que los jugadores hacen. Eh, Vinculado Eso es lo a, que... vinculado a esto, a tanto, primero, lo de cómo contar la historia o cuánto querés contar vos de una historia como máster para que sea interesante, porque obviamente, si querés que una mesa sea interesante o de intriga o lo que sea, tenés que tener una historia. Entonces, ¿cuánto mostrar? Esto de cómo hacer el fallo de los jugadores o cómo controlar cuando los jugadores fallan o cuándo pueden tener éxito. Y al mismo tiempo, controlar el cuánto preparo, que es la pregunta que había en la diapositiva de Ujú. cuánto tengo que preparar una mesa. Yo creo que ahí, si querés ser un DM más tryhard o querés realmente aprender más como DM y eso, a mí me sirvieron mucho masterear campañas prehechas, buenas campañas prehechas. Puede ser eh, Kingmaker, puede ser El auge de los señores de las runas, puede ser campañas prehechas de vampiro, hechas por gente que sabe Hablamos de mucho, lo de vampiro. bueno, gente profesional que sabe cómo controlar esas cosas y que tiene muchos años de experiencia. Entonces, masterando una de esas, te das cuenta una metodología en la que podés basarte para después, cuando vos hagas tu mesa, lo agarras de template y lo agarras de base para saber cómo ordenar tu campaña. Sí, efectivamente. Dirigir módulos, en cierta manera, te ayuda a organizarte y te ayuda a familiarizarte con el sistema. Y a su vez te ayuda a pensar cómo está estructurado el sistema. No es lo mismo dirigir. Bueno, dije al inicio de la charla que no quería hablar de sistemas, pero bueno, estamos hablando de sistemas. No es lo mismo, por ejemplo, pero esto sirve más para entender a la estructura de cómo dirigir ciertos juegos y ciertas cosas. Que es, no es lo mismo dirigir D&D, a dirigir Cyberpunk, a dirigir Mundo de Tinieblas, a dirigir cosas más duras o más estructuradas como Pathfinder. Que es como, ok, yo sé que los módulos de Pathfinder están ordenados de cierta manera. Yo sé que los módulos de Cyberpunk están ordenados de cierta manera. Tengo escenas de acción, clímax, escenas narrativas. Sé que los mundos de WoD no están ordenados por escenas específicas, sino como que son escenarios en los que jugadores pueden ir saltando de tal en tal y podés ir ordenándolos o modificándolos según tu antojo. Y podés estructurar de manera diferente esas mismas aventuras y agarrar el módulo. Una tarea que a mí me encanta hacer es agarrar un módulo, desmecharlo, triturarlo y rearmarlo a mi gusto. Y decir, ok, me gusta esta idea, la tomo. Me gusta esta idea, la tomo. Esta no me gusta, la saco. ¿Y qué pongo en medio? Ah, no, pongo esto. Y así. Y vas sacando y poniendo cosas. Y una cosa que me ayudó muchísimo también a la hora de jugar es el utilizar mucho el sí, además, sí, pero, o no y también, y así. Como que no quería decir sí o no, absoluto, sino como me echar algo, decir, no encontrás lo que buscas, pero encontrás esto. O sí, y además encontrás esto. O sí, pero pasa tal cosa. No dar absolutismos, sino brindar cosas, brindar opciones. No quedarte en la negativa de decir, no lo puedes hacer. ¿Pero por qué no puedo hacerlo? Y a dar una explicación, explicar, pero ¿por qué pasa? Sino, o no frenarte específicamente en, como decía Draco, en no poner algo vital de la trama detrás de una tirada y también no dejar que un evento, por ejemplo, quiero forzar la puerta de la casa. Bueno, hacerlo, fallas. Bueno, lo intento de nuevo. Y bueno, lo intentás, lo haces. Y qué guay. No pasó nada, o sea, es como voy a ir a repetir la tirada hasta que salga. No, bueno, fallás. Ok, se te rompe la ganzúa. Vas a tener que intentarlo de otra forma. O te va a costar más.
o te vio un guardia. Y que muevan las cosas, que las tiradas no se queden simplemente en un lo haces, no lo haces. Y hay una idea, que es lo del tema de las 3 pistas. Que haya una pista que los jugadores encuentren, específica, rápida, evidente, una pista extra que esté detrás de una tirada, y una pista extra que no la revelás hasta que sea necesaria. Entonces, como que el de base ya tienen una. Si quieren hacer una tirada, pueden encontrar otra. Y la tercera te queda de reserva para ver si los jugadores van bien, si van mal, encaminarlos un poco en el misterio, o tratar de brindarles un poco una mejor idea de cómo se mueve la cosa. Personalmente. Pero sí, antes de. En estos últimos minutos, quería aprovechar y quería compartir con ustedes los 10 mandamientos de John Wick. A ver si se ve. Ahí va. Son estos de aquí. ¿Se ven en la pantalla? Sí. Los 10 mandamientos de John Wick. A mí me parecieron bastante útiles. A otras personas quizás no. Pero a mí me gustaron mucho en general. Porque tienen mucho contenido. Son muy interesantes. Se pueden reflexionar. John Wick tiene muy buenos consejos y a la vez tiene conceptos que a algunas personas no les gusta tanto. Y está bueno reflexionarlos y pensarlos. Pero la mayoría que dan son bastante buenos. Que son estos de acá. Sí, como no. A ver si puedo. ¿Qué es? Los 10 mandamientos. Debes elegir un día de juego que sea sagrado. Lamentablemente, todos sabemos que eso no es verdad. Y hacemos lo mejor posible para intentarlo. Matar a un personaje solo cuando tengas una razón tremendamente buena. Bueno, robar ideas de otros medios y hacerlas tuyas. Leer y jugar todos los juegos que se te sea posible para aumentar tu conocimiento. Escuchar a tus jugadores y averiguar lo que quieren. Luego, dárselos. Ese dárselos está bien. Me gusta la idea. Pero yo le añadiría, pero que les cueste. ¿Vos querés esto? Lo vas a tener. Pero te va a costar. Y te va a costar y te va a gustar que te cueste. Cambiar, adaptar, modificar, editar, eliminar y borrar cualquier plan preconcebido si a tus jugadores se les ocurre una explicación mejor. Y esto va a pasar un montón de veces. Un montón de veces. El hecho de que vos venís con una idea y tu jugador viene y te dice, qué loco que pasaría esto, ¿no? Y decís, epa, eso me gusta más. Y agarras todas las notas, las haces un bollito y las tiras. Y vas con esa idea. ¿Por qué? Porque en parte también lo estás escuchando al jugador y en parte estás involucrándolo. Y además el jugador cree que adivinó la trama. Entonces dice, soy un genio, adiviné la trama. Y vos decís, sí, campeón. Totalmente, sos un grande. Seguí así. Y fingís demencia. Aprovechar cualquier oportunidad nueva para hacer roleros. Que esto es, bueno, lo que estamos haciendo ahora. Darle a tus jugadores algo bonito, de lo que preocuparse con todo su corazón y con toda su alma, y luego darles un villano que los aplaste sin piedad y se ríe en su cara. Esto es en parte también para darle dramatismo y darle una sensación de presión a los jugadores. A mí me gusta mucho este concepto de darles algo extremadamente lindo a los jugadores. Decir, ok, tenés esta nueva mascota hermosa, que es súper útil, tiene un montón de ventajas, pero es la última de su especie en extinción y todo el mundo la quiere cazar. Y ahí ya la cosa se cambia completamente y tenés una infinidad de cosas para hacer en esa partida. Este consejo dice, no permitir nunca que la mesa salga una vez comenzada la partida, asimismo hace que aparten sus ordenadores, teléfonos, tabletas, distracciones. Cuando llegue el momento de contar historias, es hora de contar historias. Sus correos pueden esperar. Si pueden acercar ese tipo de respeto en misiles llenos desconocidos, pueden hacerlo cuando se sienten a jugar con sus amigos. Está bien, pero últimamente sabemos que la mayoría de las mesas de rol son virtuales, lamentablemente, entonces es muy difícil saber si esa persona está haciendo algo o no detrás de la pantalla, o está con el celular o no, o muchas veces se puede levantar, volver y demás. Entonces es muy complicado de mantener, o casi imposible, porque muchas veces, qué sé yo, estamos jugando virtual y justo, no sé, suena el timbre, uno tiene que atender y justo es un proveedor y vos tenés que atender, qué sé yo, pasan cosas y bueno. Pero más o menos tratar de mantener un cierto respeto una vez que arranca la partida.
Y el último, que es el más lindo, que es recordar siempre que contamos los relatos de héroes para recordarnos a nosotros mismos que también podemos ser grandes. Que podemos contar grandes historias. En general. Qué No sé si alguno hermoso. quiere compartir algo. Como decía, Yo iba a decir, al menos que alguien quiera comentar algo más, o sea, si quieren pueden comentar, pero con esto yo creo que es bueno para darle un cierre también a la charla con los últimos comentarios que quieran hacer. Si no tampoco tenés nada para mostrar, o sea, nada más para mostrar Hotfix. Así que No, nada, no. dejo unos últimos comentarios. sí, yo. Bueno, no, como dije en el chat. Bueno, quiero que no permitir nunca que en la mesa se hable una vez con esa partida me parece un poco extremo. Al final de cuentas estás juntando con tus amigos, estás juntando con tus amigos, pero no estás juntando con tus amigos, no. Me estoy diciendo que de repente se interrumpa la mesa media hora para charlar, pero a menos que es un break programado o algo así, pero algún comentario, algo así, sí, o sea, no, me parece una posición medio extrema. Nunca se hable una vez con esa parte. El Ay. del día sagrado simplemente me da risa. O sea, es muy gracioso. John Wick, sos la persona más graciosa que de la faz de la Tierra. Sí. No. Y aprovecho para brindar la noticia. Ah, no se ve en el stream, ¿no? Ah, pero en el stream del video debe estar. Ahora cambio la transmisión. Zup, zup. Para poner la idea, tirar el lance, quizás, de, no te digo una vez todas las semanas, pero una vez al mes, una vez cada 2 semanas, hacer un taller de gemes. Charlas, consejos y experiencias. ¿Cómo enriquecer tu narración? ¡Oh! ¿Qué pasó? Y se puede venir ¿Cómo? ¿Cómo algo dice? mucho más. Algo mucho más, tal cual. Mira Tal vos. cual. Lo cambia todo. Pensaron que esta charla era el último que quedaba, pero no, por favor. Podemos hablar de todo acerca de musicalización, acerca de NPCs, acerca de Me cómo encanta tratar eso. con jugadores problemáticos, con gemes problemáticos, acerca de herramientas de seguridad. Todo lo que vimos, trucos y más, se puede expandir muchísimo en una charla. Muchísimo. cierto Creación que de hay mucho- mapas. Creación de mapas. Hay mucho más de lo que hablar. Qué Hay grande, mucho qué más, grande, porque siempre hay otro Hotfix. secreto. Qué grande el profe. Bueno, buenísimo. La verdad que sería excelente un taller de GM. Yo creo que a mucha gente le encantaría. Por toda la movida que hay en el servidor de Cosmer Argentina para todo lo que es mesas de rol, la cantidad de mesas activas que hay, la cantidad de masters que empezaron en este servidor y la cantidad de masters que quieren empezar. Entonces yo Todos los creo que links en la es descripción. una excelente iniciativa. Todos los links en la descripción. Los links en la descripción, Sí, por sí, favor, acuérdense, vengan y es- lean. Si quieren comisionar dibujos para su personaje de rol, está Luke. Bueno, la verdad que Mercado Pago es. de Pueden depositar vuelta, en el. de vuelta, bueno, Hotfix, muchas gracias por dar esta charla. Estuvo muy buena, muy buenos consejos. 100%. Está Sí, excelente está- compartir experiencias. Y la verdad que el taller es una gran oportunidad para seguir compartiendo. Así que vamos a ver cómo sigue eso. Muchas gracias por pasarse, gracias por escuchar esto. Si les interesa participar en más charlas como estas, no duden en sumarse a nuestro servidor de Discord, donde está ocurriendo esto en este momento y donde siempre estamos abiertos a que todos propongan el tipo de charlas que quieran. Esta charla la propuso Hotfix, y nosotros solamente pusimos el lugar, así que siempre estamos abiertos a eso. Y si quieren ver más charlas como estas, pueden suscribirse a YouTube y seguirnos en nuestras redes, donde siempre estamos avisando de este tipo de eventos. Y bueno, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima. Bye bye. Adiós.